psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Carracci Online, conectando con tus emociones. Nos da mucho gusto estar un jueves más con ustedes. El día de hoy tenemos un webinar bastante interesante, Desear y necesitar, vivir con adicciones. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es la psicóloga Laile Nieves. Ella cursa la maestría de Prevención y Tratamiento contra las Adicciones en la Universidad Veracruzana y también la maestría en Terapia Familiar por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Ella es especialista en adicciones y bienvenida, Laile. Hola, ¿cómo estás, Caro? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Esperemos que sí, les parezca interesante. Claro que sí. Es un gran placer tenerte con nosotros y a todas las personas quienes nos ven les pido que nos vayan escribiendo los comentarios, cualquier pregunta que les surja. Recuerden que al final damos tiempo para poder contestar todas sus dudas. Entonces, váyanlas escribiendo, por favor. Y antes de empezar, también les va a salir ahorita en su pantalla si alguno de ustedes padece algún tipo de adicción. Nos pueden contestar si sí o si no. Y pues comencemos. Me gustaría que comencemos a platicar sobre las causas de las adicciones. Muchas personas piensan que es algo que se hereda nada más, ¿no? Si el papá, el abuelo tienen una adicción al alcohol, entonces ya el hijo está sentenciado a que va a ser igual. O en cambio hay personas que piensan que es algo aprendido. Si tenemos amigos que fuman o toman, entonces vamos a aprender este hábito. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Es algo biológico o es algo ambiental? Muy buena pregunta, Caro. Pues bueno, les voy a invitar a ver esta diapositiva. Ojalá y me puedas apoyar. Realmente, un trastorno por consumo de sustancias está relacionado con el área biológica, psicológica y social. Es decir, que es una enfermedad multifactorial. Si bien es cierto, la carga biológica es súper importante, es decir, tiene una relevancia dentro del consumo de sustancias. Es decir, si mi papá, como dices, tiene algún problema de consumo de tabaco o sobre todo del alcohol, es donde se ha visto a lo mejor un poco y donde hay más estudios sobre este tema. Pero en realidad sí puede existir. Algo que también es muy importante es la parte social. Por ejemplo, en el caso del consumo del alcohol y del tabaco, por ser sustancias ilegales, eso ha hecho que sea como muy permisivo el consumo. Y entonces es muy fácil que en ciertas etapas de la vida, por ejemplo en la adolescencia, uno, por ser parte del grupo, puede empezar a consumir en un uso experimental, ¿no? Pero si nos vamos a la parte biológica y lo unamos, vamos a darnos cuenta que si mi papá ya tenía un problema por consumo de alcohol y ya tengo cierta parte biológica o cierta carga genética, cuando yo empiezo a usarlo de forma solamente como experimental, puedo justamente ahí engancharme en el consumo de la sustancia y entonces eso va a hacer que siga perpetuando el consumo. Y si después de esto le unamos la parte psicológica que puede estar relacionado, algo también muy importante en los trastornos por consumo de sustancias es que están muy asociados a los trastornos de personalidad, a los trastornos mentales. Es decir, si yo tengo un trastorno por déficit de atención, va a ser muchísimo más fácil que empiece a consumir alguna sustancia que me haga de alguna forma aligerar este malestar. Es decir, yo soy muy ansiosa y entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando me siento muy ansiosa, no me concentro, no puedo estudiar, estoy dando vueltas como loca. Y entonces me doy cuenta que cuando fumo marihuana me relajo, ¿no? Entonces, esto me permite concentrarme, relajarme, y eso hace que de alguna forma yo me enganche en este consumo porque lo voy a ver como algo que me ayuda y que favorece. Ahora, si tuviera un trastorno bipolar como antecedente o ya declarado como un diagnóstico, hay estados de manía
que justamente podrían llevarme a conductas de riesgo, es decir, que puedo engancharme en el consumo del alcohol y este podría pasar de un uso a un abuso. Y se vuelve un trastorno por consumo de sustancias cuando esto realmente ya está generando un malestar clínicamente significativo. Es decir, el patrón de consumo que estoy utilizando de esta sustancia realmente ya está afectando varias áreas de mi vida. No sé si eso contesta un poco la pregunta, Caro. Claro que sí, y muchas gracias por tu respuesta. Creo que esta parte de ver los factores que influyen en una adicción es muy importante. Al final de cuentas, a veces pensamos o que solo es algo biológico, que es algo ambiental, o nada más es algo psicológico, pero no podemos pensar que nos va a determinar algo, ¿no? Hay muchas cosas que influyen ahí. Y también te quiero preguntar, ¿qué tipo de adicciones existen? ¿Existe una, dos? ¿Cuántas existen? Wow, existen muchas. Pero bueno, de acuerdo al Manual Estadístico de Trastornos Mentales, que es de la Asociación Americana, y son los que le nombran como tal, trastorno por consumo de sustancias, porque también tenemos como comúnmente usar el término de adicción, y en realidad no lo vamos a encontrar como tal en ninguno, ni en el CIE, que es de la OMS, que es el Sistema de Clasificaciones Internacionales, no existe como tal este término. Entonces, es muy importante que también aprendamos a identificar estas diferencias. En realidad, cuando hablamos, decías, de los tipos de adicciones que existen, me voy a regresar al DSM-5, ellos marcan los trastornos por consumo de cannabis o de marihuana, como la conocemos, de alcohol, de tabaco, de café, de opiáceos, de cocaína, de sedantes, de anfetaminas. Existen muchos tipos de trastornos por consumo de sustancias. Lo que tenemos que entender es que estas sustancias, de forma específica, generan un potencial adictivo, es decir, se nos hacen así como nos dan el resultado que quisiéramos. Todas las personas buscamos siempre el placer y estas nuevas generaciones buscan un placer muchísimo más inmediato y eso es lo que pone mucho en riesgo y que de acuerdo a las encuestas de adicciones en México, que se conoce como la ENCODAT, vamos a encontrar que el consumo de sustancias se inicia cada vez a edades más tempranas. Y por ahí hay una diapositiva que me gustaría que pudiéramos poner, porque los sistemas de salud, ahí van a encontrar una gráfica de pastel, y en esta gráfica de pastel vamos a ver una área azul que tiene que ver con los trastornos mentales. Cuando estamos hablando de un DSM-5, que es un manual estadístico de trastornos mentales, dentro de los trastornos mentales entran las adicciones. Y esto también forma parte de los trastornos en general de la salud. Entonces vamos a ver que los sistemas de salud han hecho una brecha, si queremos verlo así, de trastornos mentales y adicciones de forma separada. Y no, no es verdad. Desafortunadamente, los trastornos mentales están más estrechamente relacionados con otros trastornos, como decía, les comentaba hace rato, como un trastorno de depresión, como un trastorno de ansiedad, con un trastorno bipolar, con un trastorno por déficit de atención y se le conoce patología dual, es decir, que existen una comorbilidad. Está presente el consumo de sustancias, pero también está presente una depresión o una ansiedad. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo tengo ansiedad y entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando me siento muy nerviosa, entonces lo que hago es que alguien me presentó el cigarro, lo fumé y esto lo que hizo fue hacer que mi cerebro encontrara como este down, como que bajara, como que sintiera menos angustia. Entonces, yo me voy a enganchar con ese resultado fácil que encontré. Ese es el problema de muchas de las sustancias que vamos a encontrar en el mercado, que nos dan los resultados que queremos de forma muchísimo más inmediata. Y entonces, eso hace que nuestro cerebro genere una neuroadaptación. Hay por ahí una parte del cerebro que se llama el núcleo de recompensas. Y entonces, imaginemos que este núcleo de recompensas es como un foco, pero este foco tiene un apagador. Y entonces, inicialmente a mí, por ejemplo, me causaba mucho placer desayunar, vamos a imaginar, papaya con un juguito y unos huevos estrellados, unos huevos divorciados. Y entonces, este foquito, este núcleo accumbens, este sistema de placer, pues ya encontraba el placer de forma
bueno, no tan inmediata como lo hace el consumo, pero yo me sentía satisfecha, ¿sale? Entonces ahí ya encontré el primer placer de mi día para iniciarlo. Después, en el transcurso del día, digo, ay, ¿por qué no? Un buen cafecito. Y entonces ese foquito se vuelve a prender, disfruto ese expreso y digo, wow, increíble, lista para lo que sigue, ¿no? Después, más tarde, a lo mejor y recibo un mensajito de te espero para comer y yo, wow, es mi crush, por supuesto, voy, ¿no? Y entonces mi foco se prende así al mil y dices, wow, o sea, esta felicidad, mi sistema de placer va muy bien. Y luego en la noche, imagínense que tengo un sueño súper tranquilo, o sea, cero, pude dormir mis 8 horas. Entonces, pues bueno, ya ese sistema de placer está súper satisfecho. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros le metemos una sustancia ajena a nuestro organismo para encontrar el placer? Vamos a imaginarnos la cocaína, que es un excitador del sistema nervioso central. Entonces, lo que va a pasar con esta sustancia que vamos a introducirle es que ese foco va a ser lo que hicieron 4 veces. Es como si lo conectáramos a la luz directa al foco y entonces imagínense una luz candescente así de... Y entonces, lo que antes me causaba placer de forma durante el día, trabajar, convivir con mis amigas, salir a tomar el café, ver a mi crush o salir con mi novio, cualquier cosa, bueno, todo eso hacía que yo me sintiera muy bien. Cuando empiezo a encontrar que la cocaína me da ese placer de forma muchísimo más inmediata, me engancho y empiezo a consumirla, y a consumirla, y a consumirla. Y entonces ahí empieza uno de los grandes problemas, que este sistema de recompensa se va a ver afectado y entonces ya no lo voy a hacer en algún momento por placer, ese va a ser el problema. Lo voy a hacer porque mi cuerpo, o es decir, mi cerebro me lo va a pedir. Y entonces sería un sistema de antirrecompensa. Voy a empezar a presentar un malestar bastante indeseable, en donde si no lo consumo, a lo mejor empiezo a temblar, empiezo a tener sudoraciones, taquicardias, me empiezo a angustiar, empiezo a ver cosas. Todo va a depender los efectos que va a generar esta dependencia y cuando yo no tengo esta sustancia que se le llamaría síndrome de abstinencia, si yo no la consumo, entonces voy a empezar a sentir displacer y entonces esto me va a obligar a seguirla consumiendo. Por eso a veces se piensa que una persona es adicta, como se conoce coloquialmente, por placer o por gusto. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad la adicción no se generó por un gusto. Es como si dijéramos que las personas que tenemos el sobrepeso por placer. No, o sea, finalmente hubo algo que hizo que empezáramos a hacerlo de forma compulsiva. Y yo no me siento tan bien, por ejemplo, con un atracón en la noche, de decir, a lo mejor y tengo bulimia, y entonces en la noche tengo un trastorno, digo, un atracón, y entonces me voy a sentir muy mal. Pero si no lo hago, también empiezo a sentirme mal, me empiezo a sentir angustiada, nerviosa, irritable, y entonces tengo que hacerlo. Dependiendo de la sustancia que nosotros consumimos, es el efecto de antirrecompensas que vamos a sentir. Tal vez lo que más conocemos, por ejemplo, es en el alcoholismo. Yo creo que ese es el síndrome de abstinencia que más estudios ha tenido y justamente ese es el que lleva, de hecho, a consecuencias muchísimo más graves, en donde vamos a encontrarlos o vamos a tenernos que ver en la necesidad de llevarlos a un centro de desintoxicación. Cada delegación regularmente tiene un centro de desintoxicación, pero a veces pues ni siquiera ahí hay acceso o no están como el personal suficiente para poder atender estas demandas. El problema es que hoy en día existen muchísimo más consumidores. Si nosotros les preguntáramos hoy a las personas que nos están acompañando hoy, si al menos alguna vez en su vida han consumido algún tipo de droga, es decir, café, tabaco, alcohol, marihuana, entonces nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de la población al menos lo ha hecho una vez en su vida. Y el problema es cuando ese uso casual, ¿no? Ese uso de nos vamos a reunir el viernes, te invito, Caro, a mi casa, vamos a platicar y entonces te digo, ¿qué onda? Abrimos una botellita de vino y de esa botellita entonces ya nos seguimos con 2 botellitas, 3 botellitas y entonces ya no puedo parar de consumir.
Algo que yo dije que solamente iba a consumir 2 o 3 copas, de repente la persona que ya generó una adicción ya no puede parar. Y no es que no quiera, es que no puede. Es súper importante que como familia entendamos que es una enfermedad y que es igual que una diabetes. Los diabéticos ya tienen un antecedente, una parte genética que los predispone a ser ay, diabéticos. Pero imagínense si yo no cuido esta salud y me como todos los pasteles que se me antoja, tengo malos hábitos de alimentación, no tengo hábitos saludables de salir a correr, ejercicio, nutrición, nada. Bueno, pues esto es la parte social, esto es lo que va a favorecer que evidentemente esa diabetes se dispare y que en realidad la haga presente en mi vida. No significa que todas las personas que tienen antecedentes heredofamiliares de diabetes la vayan a desencadenar o se vaya a presentar, pero sí hay varios factores que están asociados a que esto suceda. No sé si esto contesta un poco. Claro que sí, por ejemplo, ahorita con la encuesta, el 20% de las personas quienes nos ven contestaron que sí sufren de alguna adicción. Y algo muy importante que me gustó mucho es esta parte de los síntomas de ansiedad, de depresión, el estrés Ujú. que viene abajo de la adicción. Al final no es tanto es que consumo esto, más bien, ¿por qué lo consumes? ¿Qué está pasando ahí que llego al punto de necesitarlo? Y el que nosotros conozcamos que no es porque quiero, o sea, no es porque, nada más quiero y es muy fácil, al final se empieza a crear, pues, un abuso, ¿no? Como tú lo decías, Laila, empieza a impactar ahora sí en muchísimas áreas de mi vida, que yo creo que ahorita lo vamos a ir Ujú, platicando, por supuesto. pero, pues claro, es una enfermedad mental y verlo como una enfermedad mental también le quita ese estigma. El drogadicto, el alcohólico. Y creo que esto también es una buena forma en que nosotros podemos empatizar con una persona, porque tengas un trastorno de sustancias no quiere decir que seas mala persona, que no puedas, ¿no? A lo mejor irnos también hacia esa parte. Y por ejemplo, ahorita tú nos decías esta parte del café. Yo creo que muchas personas van a decir, ay, pero si yo Hola. tomo café y no soy adicta. Ujú. ¿Es lo mismo tener una adicción al café o al cigarro que al alcohol o alguna sustancia ilegal? Pues a veces pensamos que cuando son naturales tienen menos efectos a nivel neurológico y desafortunadamente pues no siempre es así. Ya ven que hubo un gran debate sobre la legalización o sobre el consumo de la marihuana y se decía que había menos problemas por el consumo de esta. Lo que sucede es que en estos estudios no están contemplando que, en efecto, hay muchísimo más muertes por consumo de alcohol, sobre todo, que es la que genera accidentes, que puede generar enfermedades de transmisión sexual porque tenemos conductas de riesgo bajo el estado o el influjo del alcohol, que tenemos problemas de violencia intrafamiliar, que vamos a tener daños físicos. O sea, el alcohol sigue siendo un grave problema en nuestro país, es cierto. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, y también el tabaco, o sea, finalmente, si nosotros le preguntáramos en el INER cuántas personas tienen cáncer justamente por el consumo del tabaco, que no es un cáncer que ya tengo ahí, ¿no? Sino que yo misma, por el consumo crónico, finalmente lo que desencadené fue a lo mejor un cáncer de boca, tal vez, por el tabaco. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros creemos que si consumimos marihuana, a lo mejor y no va a tener el mismo daño, pero en Canadá, a lo mejor al inicio del consumo o del permiso que se tenía para el consumo de cannabis, lo que se dieron cuenta es que empezaron a haber también accidentes automovilísticos, porque lo que sucede es que la marihuana finalmente es un depresor. Y entonces imagínate que tu cerebro se pone como en pausa, es como un descanso. Cuando hablamos de excitadores y de depresores, es lo que hace a nivel cerebral esta sustancia. Si yo tengo muchísimo trabajo, estoy súper cansada, he tenido una semana súper complicada y entonces llego a mi casa y vuelvo con esa copita de vino, que por ahí tengo una botellita y digo, bueno, pues para que me relaje, ¿no? Y entonces pues me echo una copita, me relajo, 2, 3 y me voy a dormir. Lo que hizo esta sustancia es decirle a mi cerebro, descansa, ¿no? O sea, bajó el funcionamiento del cerebro y entonces lo que hizo es de alguna forma como adormecer o bajar esta angustia.
Y entonces por eso también es que la gente se engancha muy fácil. ¿Qué pasa con la marihuana? También puede tener este mismo efecto. Y entonces, si yo conduzco y estoy bajo el influjo de la marihuana, entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Lo que tenemos que entender es que ninguna sustancia es tan inocua por ser natural o que no es menos dañina por ser natural. La marihuana también tiene efectos y puede generar también cáncer. O sea, esto no es que por ser natural, todo últimamente también tenemos que tener, es que todo es sometido a muchísimos procesos químicos y entonces a veces la falta de regulación es que no sabemos qué es lo que realmente consumimos, ¿no? Hubo un tiempo en que había mucho boom por el alcohol alterado, perdón, adulterado. De repente vamos a encontrar fuera del metro, en los tianguis, incluso cigarros que venden una cajetilla en 10 pesos, que no sabemos ni de dónde son, ni de qué marca son. Todo este tipo de comercio ilegal de alguna forma también es lo que hace que no conozcamos cuáles van a ser los efectos. Y aparte, también tiene que ver, los efectos de la sustancia va a depender de la edad que tiene quien la consume o a qué edad inicia el consumo. La cantidad de sustancia que consume en cada uno de los episodios, qué frecuencia y cuál es el tiempo que espera entre cada consumo. Tengo pacientes que consumen hasta 20 o 30 papeles de cocaína al día. Tengo pacientes que consumen, no sé, tonalla y se toman 2 litros de tonalla al día y los ves como si tomaran agua, entonces, o café, o algo que pareciera que es muy natural para ellos y no están, dejan de repente de ver las personas todos los efectos que tiene la sustancia que nos vamos a meter y estos efectos, por ejemplo, hay una plantilla por ahí que vamos a encontrar en las calles que se conoce como floripondio y es como una campanita amarilla. De hecho, se ve muy bonita. O sea, si tú la ves en la calle dices, ay, qué padre está. Pero fíjense nada más, las personas siempre han encontrado otros usos a las sustancias. Y entonces, si esta plantita la hacen como en té o en una infusión, lo que puede generar, de hecho, es una desconexión. Y lo que va a pasar es que pueden hacer o cometer actos que no serían capaces de hacerlos, como robar, matar y hacer y meterse en situaciones ilegales por esta desconexión que genera la sustancia que nos metemos. Entonces, no hay sustancias que sean tan inocuas pensando en que fueran naturales, como un peyote, como una ayahuasca, como un sapito. Hay muchas sustancias que finalmente el efecto que van a provocar va a ser distinto, sí al de la cocaína, sí al de la marihuana, pero todos van a generar finalmente una desregulación finalmente o van a afectar el sistema nervioso central, Caro. Y con esto que nos dices, creo que es importante. Cualquier sustancia que entra en nuestro cuerpo genera un cambio a nivel físico, a nivel cerebral, ¿no? Afectando toma de decisiones, nuestro aprendizaje, el control de impulsos, la memoria. Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Sobre todo también, y aquí va otra vez, ¿por qué lo estoy consumiendo? ¿No? ¿Cuál es esa razón que me lleva? Y aquí vemos como tú nos platicabas, se activa tan rápido ese sistema de recompensas que mi cerebro dice, bueno, de aquí soy. Y entonces empieza a grabarse que esta es la forma de que puedo obtener una recompensa muy rápido. Y ahora sí se queda con esa parte y con, esta es la forma en que la consigo y va a ser sumamente rápido, sin importar las consecuencias después, que al final es cuando ya no son consecuencias tan pequeñas, ¿no? O tan ligeras que podemos tener. Como tú decías, el que a lo mejor yo nunca atropellaría a alguien, pero bajo ese consumo pues lo hice. Y con esto me gustaría también que nos puedas platicar qué signos nosotros podemos ver en una persona que presenta ya un trastorno de abuso de sustancias. Ok, vamos a ver que esta persona le va a dedicar muchísimo más tiempo a conseguir la sustancia. Es decir, a lo mejor y yo tenía que ir a trabajar y luego tenía que ir a la escuela, pero como estoy así súper, de no he consumido churro, o sea, marihuana en todo el día y ya estoy empezando a sentirme mal, pues entonces voy a irme al punto más cercano, le voy a hablar a mi amigo, oye, tienes que me compartas o necesito conseguir dinero y mi mamá ya se dio cuenta que estoy consumiendo algo, entonces ya no me dan dinero, ¿qué voy a hacer? Yo lo necesito, sobre todo yo creo que es la cocaína, a lo mejor la marihuana sigue siendo de todas formas como más
accesible para la juventud entre el costo y la forma de conseguirla, que esto hace que sea más complicado. Pero una cocaína, me ha tocado ver casos que de hecho los chicos son capaces de prostituirse o de meterse en conductas que jamás hubieran imaginado con tal de conseguir la sustancia. Vamos a ver que también va a haber una reducción o abandono de actividades, tanto laborales o escolares. Es decir, a mí ya no me importa ir a la escuela. La verdad es que yo digo en mi casa que voy a ir a la escuela, pero en realidad me voy a ir con mis amigos o me voy a ir yo sola. Hay sustancias que de verdad muchos las consumen sola y solos y se van al hotel y entonces se ponen a consumir cocaína o no sé, crack, pero hay sustancias que prefieren consumirse en soledad o en lugar de ir a la escuela o al trabajo, pues me voy con mis amigas o con mis amigos a la casa de la, ya saben, ¿no? Siempre está la casa de que sus papás trabajan todo el día y entonces pues nos vamos por ahí y ya hacemos la party y pues ya llego a mi casa a veces con algún malestar todavía por ahí presente, ¿no? De alcohol o de intoxicación de marihuana, pues vamos a encontrarlos con sus ojitos rojos o medio cristalizados y vamos a ver que entonces empezamos a tener el abandono de las actividades cotidianas, laborales o escolares. Y esto ya es un síntoma de que empezamos a tener un problema con el consumo. Y va a haber un consumo mayor del que originalmente tenía pensado. Imagínense que yo dije que solamente iba a ir un rato a la fiesta y me iba a echar 3 chelas, a bailar un rato y me regresaba. Ajá, ya cuando estoy en la fiesta empiezo así de, sí, ¿qué onda? ¿Otra live? Sí, claro, ¿no? Y entonces ya estoy súper enfiestada y así de, ¿qué onda? No, ¿saben qué? Yo pongo para la otra. Sí, 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 ¿qué onda? ¿Nos hacemos la vaquita? Sí, claro. Y entonces ya cooperé y ya estoy así súper emocionada y entonces me pueden dar 2, 3, 4, 5 de la mañana y yo sigo en la fiesta. Y muchos de ellos, por ejemplo, me ha escuchado como estos discursos así de, no, pero es que mis amigos me decían así de, no inventes, o sea, es que aguantas súper cañón, o sea, ya llevas así 6 chelas y ni se ve que bebiste, ¿no? Sí, no, es que yo sí soy. Ajá. El hecho de que yo empiece a aguantar, antes con una o con 2 chelas me sentía como bien. Después, pues ya necesito 3 o 4 para sentirme más alivianada, después 5, 6, 7, y todo el mundo se va a sorprender porque me van a decir, es que ni se te nota que bebiste tanto, de verdad, o sea, te ves súper bien, amiga. Ajá, lo que significa es que ya generé tolerancia a la sustancia y entonces necesito más cantidad para sentir el efecto que inicialmente sentía. Y entonces vamos a encontrar chicas o chicos que pueden pasarse la noche bebiendo o que pueden, todavía después de que cierran, acuérdense de estos famosos afters, no sé si sigan existiendo, pero que finalmente o nos la seguimos en tu casa o nos vamos a no sé dónde, es decir, de ahí a Acapulco y hasta no ver olas, ¿no? Entonces, este efecto hace que hagamos cosas que jamás hubiéramos imaginado, pero significa que entre más consumo y entre más consumo y entre más consumo, entre más mi cuerpo me pide, significa que ya generé una tolerancia a la sustancia. Eh, a pesar, vamos a llegar en un momento en el que mi mamá, por ejemplo, ya se dio cuenta, pues que estoy bebiendo de más, que ya empecé a dejar de comer, que ya reprobé. O sea, hay efectos. Por ejemplo, ya me llevaron al Torito 2 veces, me van a retirar la licencia. O sea, está súper mal, ¿no? O sea, eh, trabajaba de medio tiempo y también ya lo dejé. O sea, dejé de hacer todas las actividades. Y entonces mi Y, mamá se por dio ejemplo, cuenta y dices, digo, perdón, Laile, con esta no, diapositiva no. que ahorita nos las estás explicando, algo que a mí me llama la atención, que a lo mejor nos puede llamar la atención a los demás, es esta parte del craving. También nos podrías explicar un poquito ahí, Mm. ¿no? ¿A qué se refiere el craving? Claro, pues es un término muchísimo más americano, pero que para nosotros sería como una apetencia a consumirla a pesar de saber de alguna forma como estas consecuencias. Imagínense que yo paso por una pastelería y entonces veo un pastel de chocolate, ¿no? Y digo así de, ay, está delicioso, ¿no? Es que si yo tuviera ese pastel, sería la mujer más feliz del mundo. O sea, no, ya me imagino lo que sería sentir el chocolate. Ay, qué delicia. Y entonces empiezo así como hasta salivar, ¿no? Así como de, no, y sí, pero ¿y si yo no me lo puedo comprar? O sea, no, la verdad es que esto sería fatal, y si no me lo compro, y si no, y entonces empiezo a angustiarme. Hay un choque de emociones y de pensamientos y el craving es este deseo de consumirla, a pesar de saber como todas estas consecuencias, es un deseo
inexplicable o que a lo mejor es difícil de entender que la persona quiere seguir consumiendo. Y de verdad pasa por el punto en donde venden la droga y entonces empieza como es que la necesito, es que de verdad, o sea, empieza a generarse a nivel de pensamiento y de emoción un fenómeno que los lleva nuevamente al consumo. De hecho, a pesar de que ya puedes estar como en tratamiento y que ya a lo mejor lograste la abstinencia durante 6 meses y a veces pasar por un lugar o vivir una situación en la que sentías o sentiste tanto placer derivado de esa sustancia, podría llevarnos a un fenómeno que se conoce una recaída. Y lo que las adicciones son todo un tema, porque en realidad es como la diabetes otra vez, o sea, para que vean que sí es una enfermedad y que no solamente es que le falta voluntad, es que no quiere, es que es un vicioso, es que tenemos como este estigma de es porque él no quiere, ¿no? Le falta voluntad, porque si quiere uno puede dejar todo. Bueno, hay niveles de consumo en donde ya ni esta voluntad, ni esta motivación. Hay papás que escucho decirles, te compro el carro que tú quieras, pero ya no consumas. Te mando de viaje, te doy, te compro. eh, Quieren darles 20,000 cosas, pero lo que antes, o sea, si a mí antes me hubiera dicho mi papá, te doy la Cheyenne, Laile. No, bueno, pues mi sistema de placer y de recompensa hubiera estado así, la Cheyenne al fin es mía, ¿no? Pero resulta que si ya estoy consumiendo, por ejemplo, cocaína, la verdad es que ese sistema de recompensas, ese placer que me generaba el tener una Cheyenne ya no se compara y ya no puedo. O sea, esa Cheyenne no va a hacer nada en comparación con el efecto o con este deseo o con esta necesidad que tengo de consumir la cocaína. Y Eh, algo con esto, Laile, es también lo que platicábamos, cómo mi cerebro ahora sí se queda con ese aprendizaje de esta es la forma en donde yo obtengo el placer inmediato. Al final de cuentas es algo que aprendemos, ¿no? Porque se va reforzando y nos cuesta mucho trabajo generar un aprendizaje diferente, que esa sea mi primera respuesta. Y con esto te quiero preguntar también qué elementos son elementos que pueden desencadenar el desarrollo de una adicción, como hay factores específicos que pueden ser un desencadenante. claro, bueno, se dice que hay factores de riesgo y hay factores de protección. Y bueno, pues un factor de riesgo, imagínate que en mi familia, cada fin de semana que hacen una carne asada, pues hay como chelas o hay alcohol. Entonces, un factor de riesgo a veces es la misma familia, en donde está tan, no sé cómo llamarle, está tan permitido el consumo que no se ve como un riesgo. Y muchos de los chicos o de la población que llega inició el consumo en su casa, con sus papás. Vamos a encontrar el clásico de tómale tantito para que veas a qué sabe, ¿no? Y entonces así nadie te diga qué es el alcohol. Aquí en la casa lo pruebas. Y entonces hay una edad en la que es muchísimo más vulnerable, es decir, nuestro cerebro todavía no se acaba de formar. Imagínense que tengo, por ejemplo, pacientes que me han dicho que su primer consumo fue a los 6 años, ¿no? O sea, su mamá le daba o su papá le daba probaditas de cerveza. Y entonces, si el sistema, bueno, más bien ahora vamos con el prefrontal. Si esta área del cerebro, que es la que nos permite tomar decisiones, es decir, pensar antes de actuar, que nos permite trabajar como estas funciones ejecutivas de planeación, de organización, y si esa se termina de formar hasta los 25 años, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que si entre más temprano empiece a consumir la sustancia, más fácil va a ser que yo genere esa adaptación a esa sustancia y que me sea más difícil dejarla. Entonces, un factor de riesgo a veces es la propia familia, pero también tiene que ver muchísimo con el contexto. Si nos imaginamos en una escuela en donde yo tengo baja autoestima, siento que soy fea, que nadie me hace caso, pero de repente una de mis compañeras me dice, oye, voy a ir a la fiesta de Juan Carlos, ¿quieres ir? Y yo así, es que a mí no me invitaron, pero yo te estoy invitando, ven. Y entonces, pues veo que si yo consumo y así de jajaja, y soy más sonriente, así de, ay, sí, salud, ¿no? Y entonces, pues estoy viendo que me da más chance, me vuelvo como más parlanchina, bailamos y así yo nunca bailo, pero bueno, está bien, sí, claro, bailo, ¿no? Déjame echo otra y bueno, yo creo que, no sé, hasta bailo banda, ¿no? Entonces, pues este es un factor de riesgo porque mi autoestima hace que yo quiera sentir pertenencia a ese grupo
Y entonces, pues evidentemente esto hace que me enganche y que yo consuma esa sustancia. Entonces, imagínate, factores de riesgo, pues es los amigos, la familia, el contexto, la colonia, eh, factores de protección, pues tendría mucho que ver justamente también la familia, o sea, es esta parte de qué capacidad nos dieron de tomar decisiones. Nosotros aprendemos todo en la infancia y de nuestros papás, cómo resolvemos los problemas. Si mi mamá hizo que tuviera una confianza en mí misma, pues entonces esto va a favorecer que yo no tenga la necesidad de engancharme con nada. O sea, si tengo habilidades sociales, buenas habilidades de comunicación, de resolución de problemas, pues entonces si no me hablan no hay problema. Seguramente habrá un grupo como yo, de inadaptados, que dice, ah, sí, pues si no nos invitaron a la fiesta, estas clásicas películas que vemos como de grupos de nerds, o sea, como identificarte en un grupito y caer en algo, y no siempre tiene que ser como en el grupo de los chicos malos o o en el grupo de los que consumen. Pero es una línea muy delgada y entre más jóvenes empezamos, pues puede ser como en esta parte de los amigos o del contexto o de la familia. En la vida adulta también existen factores de riesgo. A lo mejor y perdí a alguien eh, o me estoy divorciando y entonces, pues bueno, esta vez me siento como muy triste, muy angustiada y entonces empiezo a fumar de más después del divorcio. Antes fumaba casualmente, pero ahora, pues como todo el tiempo estoy súper acelerada, estoy en el proceso de la separación, fumo más. Mis amigas me dicen, manda ese idiota, o sea, lejos de tu vida. Deberíamos de vernos el fin de semana y salir. Seguro que el antro te ayuda, amiga. Y entonces yo sí, claro, voy a dejarse perdedor, o sea, se va a dar cuenta de lo que perdió. Y entonces me voy con mis amigas a echar el drink, el coto, y entonces me siento bien. Y entonces esto baja mi angustia y pues ya me enganché. Es una línea tan delgada y hay muchos factores, el estrés, el haber perdido a alguien, ¿no? El perder el trabajo, el divorciarme, el no sentirme bien conmigo misma, el tener un trastorno psiquiátrico previo, ansiedad, depresión, TDA. Hay muchos factores de riesgo, pero siempre un factor de protección, indudablemente, pues va a ser la familia. Y ahorita con lo que nos cuentas, bueno, antes de pasar a esto que te quería preguntar, recuerden también enviarnos sus dudas, preguntas, cualquier comentario que nos quieran enviar para que también el aire les pueda contestar. Ahorita que nos decías sobre el factor de riesgo en cuanto al estrés, y ahorita estamos en una situación de bastante estrés, la pandemia. Entonces, ahí tenemos estrés, ahí tenemos situación de incertidumbre, tenemos pérdidas, a lo mejor me divorcié por pandemia, a lo mejor perdí a alguien, perdí el trabajo. ¿Cómo la pandemia nos ha afectado o ha afectado a las personas con una adicción? O si a lo mejor la pandemia también detonó adicciones. Muy buena pregunta, Caro. Bueno, mira, no existen, yo creo que a lo mejor y no tengo como cifras exactas para contestar como tal esa pregunta, pero lo que sí te puedo decir que vimos es este sistema prohibicionista. En algún momento la Secretaría de Salud decidió que no se iba a consumir alcohol porque se estaba detectando o habían más denuncias de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, y entonces lo que hicieron y la alternativa que encontraron fue prohibir el consumo, pero en realidad hay algo con el ser humano que pasa que entre lo prohíben lo buscan y se empezó a consumir de forma ilegal ahora el alcohol, ¿no? Y entonces esto, el estar encerrado, el sentir mucha angustia, evidentemente puede favorecerlo. Algo que nos vamos a enfrentar es que van a haber muchísimo más consumo de otro tipo de drogas también. Al ver que no podemos conseguir alguna que consumíamos, por ejemplo, no sé, una cocaína o un crack o que subió de precio, entonces ahora me voy a ir por el cristal, que tiene efectos similares, ¿no? Porque ya no tengo dinero. Imagínense que pues no me está yendo bien en el trabajo, a muchos le redujeron la mitad del salario, pero yo necesito sentir el efecto que me daba la cocaína. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a consumir cristal. Dura más el efecto, ¿sale? Con ciertas consecuencias o con ciertas diferencias, tal vez, de la cocaína, pero que me va a dar un efecto muy similar y que va a durar más. Entonces, lo que va a pasar es que nos vamos a ir por otras drogas que no conocíamos, pero que vamos a estar buscando efectos similares y a menor precio. Entonces, vamos a consumir más drogas sintéticas, ¿no? Cocodrile,
no sé, en un MMDA, todo lo que sea que puedo conseguir ahora hasta por internet, ¿no? Y entonces ahora ya hay dealers que van a tu domicilio, así como las chelas llegaban a domicilio, los cigarros, bueno, pues lo mismo sucede con otras sustancias. Entonces van a llegar directamente a mi casa y yo las voy a consumir. Pero entre más sintéticas son, menos sé qué es lo que tienen y cuál va a ser el efecto que va a generar. Entonces, sí es un problema porque también las personas que perdieron su trabajo, perdieron algún familiar, evidentemente van a encontrar en una salida muchísimo más rápida o que va a aliviar de forma momentánea, solamente momentánea, este displacer a través del consumo del alcohol o del tabaco. Y entonces, a lo mejor el problema sería que empiece a generar este gusto por el efecto y que algo que empezó solamente por una temporada realmente lo perpetúe a lo largo de mi vida y los efectos que, bueno, como hemos visto, son a largo plazo. Quien tiene un problema por consumo de sustancias siempre va a tener un problema por consumo. Es decir, todo el tiempo vamos a tener que estar en un tratamiento. A veces eso hace que los especialistas o que la familia se desesperen y que crean que esto no está funcionando, ¿no? Que la terapia no sirve, que el tratamiento farmacológico que le están dando no le está funcionando. No es eso. Tenemos que ponernos a pensar cuál es la cronicidad de consumo, hasta dónde afectó a nivel neurológico y entonces que no tiene esta capacidad de planeación nuevamente y que no está funcionando el sistema de recompensas y entonces no hay nada que lo motive. Por más de que yo le diga así de, pero imagínate que te vas a cambiar de escuela y de ciudad y vas a tener una nueva vida y vas a hacer no sé qué, yo le puedo contar muchas cosas, pero en realidad él no encuentra todavía esa motivación al cambio. Entonces vamos a ver que es un tratamiento que es muy largo, que no es algo que en 10 sesiones ya pueda yo decir que el paciente ya no tiene una adicción. No, en realidad todo el tiempo es aprender a conocerse cuáles son lo que detona la idea de consumo, ¿no? ¿Qué situación, qué emoción y qué pensamiento, que es como una cadena conductual, que es la que me lleva realmente a la conducta de consumo? Entonces es aprender a conocerme, un Claro. tratamiento en adicciones de verdad es interdisciplinario. Necesitamos de muchas redes y se necesita trabajar en muchas áreas, desde la reinserción escolar, porque muchos de ellos sufrieron abandono por el consumo, una reinserción laboral, lo que implica que tiene problemas económicos, problemas de pareja. Entonces, vamos a tener que trabajar en una terapia de pareja, en una terapia de familia, habilidades sociales, resolución de problemas, comunicación. Es decir, hablar de adicciones y de un tratamiento es hablar de mucho. Entonces, es un tratamiento integral que no solamente va a depender de una psicoterapia, sino de un médico, de un nutriólogo, de un neurólogo, de un psiquiatra, de muchas estrategias, que es lo que le van a permitir al usuario siempre estar consciente de que esa enfermedad existe. Y es como el diabético, él sabe que si se come ese pastel de chocolate que yo voy a llevar porque se me antojó y mi papá es diabético, y entonces yo me compro un pastel de triple chocolate, y entonces mi papá lo ve, él sabe cuáles van a ser las consecuencias de comerse ese pastel, pero puede que no le importe y se la coma, ¿no? O puede que sí, porque Claro. ya aprendió a identificar cuáles van a ser las consecuencias del consumo. Y ahorita con esto que nos comentas, ¿no? También vamos a ir respondiendo todas las preguntas que yo creo que deben de tener. Bueno, vamos a tratar de ser breves para responder Vale. la mayoría que podamos. Y si no, bueno, ya saben que lo hacemos a través de las redes sociales. Entonces, bueno, vamos empezando con la primera pregunta. Dave nos pregunta, ¿tomar más de 5 tazas de café al día puede considerarse una adicción? Ok, vamos a ver que tienen que cumplirse ciertos criterios de acuerdo al manual diagnóstico y entonces vamos a ver que hay uso, abuso y dependencia. Y a lo mejor y tomarme 2 tazas al día puede estar en uso. A lo mejor las 5 tazas todavía entran en un abuso. Y dependiendo de este nivel de consumo, es el tipo de intervención que vamos a hacer. Pero vamos a pensar que todos los días lo consumo y que si no lo consumo, entonces me empiezo a sentir irritable, no me levanto si no consumo. ¿Cuáles serían los efectos si yo no me tomara estas 5 tazas de café al día? Entonces, no siempre podemos hablar que ya por tomarme 5 tazas
tengo una adicción, cada cuando me tomo 5 tazas, ¿no? Sí. Por ejemplo, Omar nos pregunta, ¿el placer te vuelve adicto? Pues sí, sí, el placer te vuelve adicto a algunas cosas. Por ejemplo, hay quien es adicto, hablábamos de que existen diferentes tipos de adicciones, pero hay adicción a la pornografía, adicción al sexo, hay diferentes adicciones, El juego patológico, ¿no? A los videojuegos también que ya se la ludopatía, estableció. Berenice ahorita nos al pregunta, buenas celular. tardes, ¿qué podría decir una persona con adicciones para motivarlo a buscar tratamiento? Ok. ¿Qué le podemos decir a alguien que tiene un problema o que nosotros identificamos que tiene un problema, pero que él no ve que tenga un problema? Ese sí es como todo. Es importante también que la familia se acerque muchas veces a buscar como una orientación, porque a lo mejor y no siempre es que ya esté una adicción presente, a lo mejor hay un uso que puede ser a lo mejor muy reactivo, es decir, que solamente consuma los viernes o solo consuma como bajo ciertas circunstancias, pero que el día que consume tiene o un consumo explosivo, es decir, consume más. Entonces, cada caso es específico y tiene mucho que ver cómo es la comunicación mía con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, de qué forma puedo sensibilizarlo y decirle, oye, Caro, amiga, de verdad creo que algo está pasando, de verdad yo veo que en la última reunión creo que bebiste de más, me dio muchísima preocupación que te fueras así, ojalá y pudiéramos platicar y ir a lo mejor a algún lugar, a alguna terapia. La verdad es que sé que desde que te dejó Juan Carlos, las cosas no han sido fácil y sé que estás pasando por un mal momento y me gustaría ayudarte, Caro, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O sea, pero es, ¿cómo puedo acercarme a alguien? Bueno, no le puedo decir que es un adicto, tienes un problema, no puedo enojarme, o sea, no puedo gritar, es en esta forma, cada persona tiene que descubrir o cada persona conoce cómo podría acercarse, pero nunca desde un reclamo, nunca desde una pelea. Vamos a tratar de buscar el momento más adecuado para poder acercarnos a esta persona y decir que entendemos qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Y que a lo mejor, pues bueno, últimamente ha bebido más porque tiene algún problema, que me gustaría ayudarla, ¿no? O ayudarlo, o sea, no sé, sé que perder el trabajo no ha sido fácil, o sea, sé que estás pasando por una situación muy difícil y me gustaría saber de qué forma te puedo ayudar, a dónde podemos ir, ¿te parece si buscamos información, si googleamos? No sé, todo va a depender de la edad, de la relación que tenga con la persona. Y algo que también podemos buscar es esa motivación, ¿no? A lo mejor también cosas que ha dejado de hacer la persona. Desde ahí también es que podemos describir ese cambio, ¿no? Reflejarle, oye, noto que ya no estás yendo tanto a la Ujú. escuela, que ya no estás yendo con tus amigos, que ya no vas al ballet, ¿no? O sea, yo creo que eso también es una forma en donde los podemos ahora sí motivar. Si era algo que te gustaba, aterrizarlo desde ahí. Ujú, A desde ver todo lo si que ya dejó vamos, de hacer. Sí, claro, claro. claro. Eduardo nos dice, ¿qué hay de la adicción al juego? ¿Esta adicción genera otra adicción como al alcohol o al tabaco? Bueno, yo creo que sí, es como cuando yo les pregunto, ¿y consumes, has mezclado las sustancias? Y ellos dicen sí, o sea, regularmente cuando bebo, fumo, o cuando consumo cocaína, fumo. Bueno, ¿cuáles son, qué es lo que invita como toda la atmósfera de un casino, ¿no? Entonces, si vemos que estás como súper prendido, súper emocionado y le dicen, señor, ¿le traigo un whisky? Y tú así de, bueno, ¿no? Y entonces me siento más prendida, o sea, así de, no inventes, sí, va mi resto, ¿no? Y entonces, pues sí, evidentemente el problema es que vamos asociando. Regularmente no hay consumidores puros hoy en día. Antes decíamos que en nuestro país el problema más grande era el alcoholismo, ¿no? Hoy, bueno, no, no es la palabra. Hoy en día no existen alcohólicos puros. Quien consume alcohol regularmente consume otra cosa. Quien consume a lo mejor marihuana consume tabaco, a lo mejor el que consume cocaína consume este, alcohol. Es decir, que eso complica muchísimo los tratamientos, porque tenemos que darnos cuenta que no consumimos solamente
sino solamente aparte de mi adicción al juego, que ya me ha hecho perder muchísimas cosas, a lo mejor ya me separé, esto me llevó a, pues todavía tengo varo, pero pues ya la verdad es que mi empresa tronó, estoy viviendo como de mis ahorros o como pues de algunas cosas que me dejaron mis papás, pero la verdad es que ya la situación en casa no está bien. Y entonces, pues como me empiezo a sentir tan mal, porque he estado viendo que pierdo cosas, pues entonces empiezo a beber alcohol para aminorar esta depresión o esta tristeza que me está provocando el hecho de que mi familia se haya distanciado de mí. Entonces, sí, hay muchas adicciones que van acompañadas de otra, Eduardo. Omar también nos dice qué factores de riesgo particulares tienden a iniciar determinado consumo. ¿Por qué elige marihuana en vez de cocaína? ¿Por qué consumimos una cosa más que otra? Bueno, vamos a ver que una es depresora y otra es excitadora. Entonces, imaginemos que yo tengo, bueno, ni es tan imaginario. Vamos a pensar en un TDA, ¿no? Un trastorno por déficit de atención, pero con hiperactividad. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, a lo mejor ¿por qué voy a elegir la marihuana? Porque esta lo que hace es darme como muchísimo más tranquilidad, muchísimo más, me va a permitir concentrarme, me va a permitirme sentirme relajado. Ahora, imagínate que soy muy, que tengo una personalidad como muy dependiente, es decir, a lo mejor y nunca le he dicho a nadie que soy lesbiana, eh, que la verdad es que soy muy insegura y entonces de repente en una reunión alguien me presenta la cocaína y entonces el efecto excitador, este efecto de placer que me provoca, pues va a hacer que sienta yo como muchísimo más placer a consumirla que si consumo un tabaco o que si consumo marihuana. Si soy muy depresiva y le meto más depresión a mi cuerpo, pues evidentemente a lo mejor y no voy a hacer ese match. Es, va a depender mucho de la personalidad, va a depender muchísimo de las circunstancias, qué es lo que mi cuerpo necesita. Alguien decía alguna vez en una plática, escuché, y era de adicciones de por qué los perros consumían, o por qué los perros se comían el pasto. Y pues todo el mundo así como de, ¿y cuál es la idea, no? De por qué esto que tiene que ver con las adicciones. Bueno, los perros de forma natural se sienten mal, ¿no? Entonces hay algo que les molesta aquí, sobre todo así los perros callejeros, pero pues no pueden decirles, usamos que los desparasiten, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el perro? Se come el pasto y eso va a ser como un desparasitante natural. Entonces va a sacar todo eso que no necesita. Entonces, lo que hace la sustancia es sacar cosas que necesitamos, de alguna forma, sacar. Si yo soy súper tímida y me doy cuenta que el alcohol hace que yo sea súper agradable, súper parlanchina, me sale el lado divertido y hasta bailo, pues bueno, entonces eso va a hacer que diga, no, sí, claro, lo mío es el alcohol. Ay, pero prueba la marihuana, fíjate que está súper chida. Neta, ya la probé y la verdad es que no, me da súper down, me duermo, o sea, me pongo a llorar, o sea, no, cero, next, no. Lo mío no es la marihuana. Entonces sí tiene mucho que ver, no hay como una razón sola para elegir una sustancia. Van a depender como de algunos factores, personalidad y estado de ánimo tal vez. Ok. Brenda ahorita también nos dice, ¿qué debo hacer para intervenir? Un adolescente lleva 2 años consumiendo cocaína, tiene la edad de 15 años. ¿El tratamiento correcto sería que ingrese a una clínica de rehabilitación? Bueno, yo creo que sería lo más idóneo. Finalmente tiene 13 años y yo me 15 preguntaría, años. ¿qué pasó durante esos 2 años? ¿En qué momento nos dimos cuenta que estaba consumiendo? Hay que hacer un trabajo y una intervención familiar para ver cuáles son, con quiénes contamos para poder trabajar. En realidad el adicto también necesita de tener redes de apoyo y a lo mejor cuando nosotros tomamos la decisión de ya internar a una persona, hay que analizar muy bien cuáles son las circunstancias, cuál es el patrón de consumo que tiene, la cronicidad para tomar una decisión de estas. La mayoría de las agrupaciones que existen en nuestro país, que son de la sociedad civil, en realidad no todas cuentan con una intervención o con intervenciones interdisciplinarias, es decir, no todas cuentan con una área de desintoxicación, con un área de intervención de familia, con psicoterapia individual,
con trabajar en habilidades para la vida. No solamente es decir, el grupo fulano de tal hizo una asociación con, no sé, con una empresa muy pequeña de computadoras y les van a dar cursos de capacitación. Ajá, pero si en el anexo en donde lo meto hay pura gente grande, ¿de qué les va a servir, por ejemplo, a lo mejor para ganarse la vida o para vivir que yo les dé un curso básico de computación? Entonces, existen muy pocas instituciones en realidad en nuestro país que cuentan con una intervención real, en donde se den todo lo que un usuario con consumo de sustancias necesita. Eh, el National Institute of Drug Abuse, la NAIRA, dice que el tratamiento tiene que, no solamente es la parte médica, la parte psiquiátrica, la parte de psicoterapia, que también tiene uno que trabajar mucho en la reinserción a la vida social, a la vida laboral, a todas las áreas que son relevantes para que una persona se sienta realmente satisfecho. Así que yo me acercaría, Brenda, con un especialista, haría una verdadera evaluación y vería cuáles son las alternativas de tratamiento que hay para la edad, para el consumo y qué es lo mejor para él. Gracias, Laile. Y la última pregunta para ir concluyendo. Scar nos dice, ¿cómo prevenir las Claro. adicciones en la No, no. actualidad? ¿Cómo prevenir las adicciones? Híjole. Es, eso es muy bueno porque tiene que empezar desde la casa. Tengo que empezar a ser menos permisiva en el consumo de sustancias. No todas las reuniones tienen que haber alcohol, ¿no? O sea, cada festejo, la familia siempre incluye el alcohol es el cumpleaños, fiesta de fin de año, todo el tiempo estamos metiendo el alcohol, el alcohol, el alcohol. Si tan temprano les presento y normalizo el consumo, ¿no? Si en mi casa mi mamá y mi papá fuman, pues entonces hay situaciones que en realidad van a favorecerlo porque se ve como algo muy normal el consumo. ¿Cómo prevenirlo desde casa? Es en esta parte de realmente no quitarle, no verlo como una sustancia que es lúdica, como se ha vendido hoy en día la marihuana. Todas las sustancias tienen efectos a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que generar una buena relación con nuestros hijos, una buena comunicación, que se sientan seguros y que tengan la confianza de decirnos a nosotros. O sea, la confianza y tener un buen sostén con nuestros hijos, una buena relación, eso va a favorecer y va a ser la mejor protección. Realmente los valores y todo va a empezar desde la casa. Entonces, no sé si eso contesta, Scar, pero en realidad creo que, si bien es cierto, también tiene mucho que ver con la parte de la escuela. No podemos pensar que la escuela solamente es la que educa, ¿no? También en la casa tenemos un papel fundamental en la educación de nuestros hijos. Y la escuela solamente es algo que nos va a permitir reforzar y es hacer consciente a los chicos que toda sustancia, por más natural que parezca, como una marihuana, como un floripondio, como un peyote o como todas estas sustancias que aparentemente son naturales, sí tienen efectos y que esto va a tener consecuencias en nuestra vida social, laboral, escolar y clínica también, porque finalmente de aquí nos salimos bien librados, ¿no? Y entonces esto va a generar problemas en todas las áreas. Y ahorita para ir concluyendo, Laile, nada más Omar nos preguntaba si podías mencionar una vez más la institución de Reinvención y tú también nos puedas agregar algo más para concluir este tema tan interesante. Híjole, pues mira, como tal una institución, no me atrevería a dar como un nombre. Yo creo que si hablamos de sistemas para internamiento, pues yo creo que la más conocida es Montefénix, ¿no? Y yo creo que ahí la verdad es que nunca me atrevo como tal a hacer publicidad a ninguna clínica de internamiento. Creo que cada caso es específico. Tenemos que ver como muchas condiciones desde es una clínica que tiene un costo muy elevado y que no todas las personas podrían tener acceso. Pero también existen acuerdos gubernamentales con algunas instituciones en las que hay como algunas becas, existen algunas en donde dan como el tratamiento, no sé, como a mitad de precio, existen muchas cosas. Siempre tenemos que acercarnos al especialista y ser muy
muy honestos y decir, a ver, la situación está aquí, pero tampoco tengo los recursos, como decía, pues para meterlo en Monte Fénix, pero o sea, para mí es muy importante que mi esposo vuelva a ser lo que era, ¿no? Estamos aquí porque queremos apoyarlo y nos gustaría saber qué es lo que podemos hacer, por dónde empezamos, ¿no? A lo mejor y dependiendo de la gravedad, vamos a ver si lo único el último recurso va a ser la hospitalización o si existe algo todavía que podamos hacer a nivel externo. Entonces, seguramente vas a encontrar, hay una página que yo creo que les va a gustar mucho, se llama Clínica Mayo, y van a encontrar todos los síntomas, todo de cada una de las sustancias. Y esto les va a ayudar a entender cuáles son los efectos del cannabis, cuáles son los efectos de los sedantes, ¿no? Hay quien se hace adicto al ribotril o al clonazepam o benzodiazepinas, y entonces vamos a ir conociendo cada uno. Clínica Mayo tiene una página que es muy accesible para todos, para conocer las enfermedades mentales, ¿no? Depresión, ansiedad, consumo de sustancias. Yo creo que esa parte se las puedo recomendar, y también tiene creo que un link ahí donde también te manda como a profesionales, ¿no? Y bueno, también pueden buscar como otras instituciones, googlearlo, eh, buscar especialistas en el tema que nos puedan ayudar. Les agradezco mucho a todos por habernos acompañado esta tarde. Le agradezco muchísimo a Caro y a Grupo Carrachi por la invitación. Cualquier cosa, pues bueno, tienen nuestro contacto, saben la página, y pues ojalá y sigamos creando más estas cápsulas que nos ayuden a generar conciencia y que sepan que tenemos alternativas, ¿no? Para poder salir de esto. Les agradezco mucho a todos, que tengan una excelente noche. Nuevamente, gracias a todo el equipo por haber hecho posible esto, se los agradezco. Muchísimas gracias, Laile, por tu tiempo. De verdad ha sido una plática muy interesante. Y muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Recuerden que también aquí en la clínica de Carrachi pueden buscar en la parte de la psicoterapia el tratamiento para las adicciones. Este webinar, recuerden que va a quedar grabado, lo pueden ver en la página. Pues si ustedes saben de alguna persona con alguna adicción que lo pueda utilizar, que necesita algún tipo de psicoterapia en donde se pueda ayudar aquí en Carrachi. Y nuestro siguiente webinar será sobre el dolor crónico y depresión, su impacto en la salud mental, el siguiente jueves 9 de septiembre. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en @Carrachi en Twitter, @GMC Carrachi en Instagram, @Grupo Médico Carrachi en Facebook y www.gmc.org.mx en nuestra página web. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y que tengan una bonita tarde. Igual para ustedes, gracias.